Hola, un césped siempre se puede regenerar si el 60% o más de su superficie está en buen estado. Vamos a ver cómo podemos regenerarlo mediante la técnica del escarificado, que consiste en eliminar en gran medida la capa de fieltro de materia orgánica, también llamada datch, que se encuentra justo debajo de la zona de crecimiento del césped. Esta capa de materia orgánica está compuesta por tallos, hojas, raíces y demás, y lo que hacen es convertir esa zona de suelo en una capa casi impermeable y perjudicial para el césped. Lo primero que tienes que hacer, si la pradera está invadida de malas hierbas de hoja ancha y antes de realizar el escarificado, es aplicar un tratamiento de herbicida selectivo y escarificar una vez que el herbicida ya haya causado efecto y las hojas de las malas hierbas muestren una marchitrez irreversible. También tienes la opción de quitar las malas hierbas manualmente y en ese caso lo haríamos en una fase posterior. Cuando el césped está contaminado de musgo o de algas, 3 o 4 días antes del escarificado hay que hacer una aplicación de antimusgo o con sulfato de hierro. El musgo muere con rapidez tomando un color negruzco y el escarificador eliminará sus restos con facilidad. Una vez finalizadas estas actuaciones, si es que eran necesarias, lo primero que hay que hacer es dar una siega muy corta al césped, lo más baja posible, estamos hablando de unos 2,5 milímetros. Entonces ya tenemos la pradera preparada para pasar el escarificador, que aunque se puede hacer con una máquina manual para muy pequeñitas zonas, lo recomendable es utilizar una máquina a motor, que se parece bastante a una segadora, pero que lo que lleva son unas cuchillas que arañan la superficie del césped en una altura de unos 5 a 12 milímetros, esta altura se puede regular, y así penetran y cortan esa capa de colchón, de fieltro, de tallos y raíces vivas y muertas, que es lo que queremos eliminar en gran medida para mejorar la salud del césped. Esta máquina la puedes alquilar, ya que es muy fácil encontrarla en los centros especializados. Para determinar la profundidad más adecuada de la cuchilla de la máquina, es necesario realizar unos cortes de prueba para ver el grado de eliminación del colchón de fieltro, y estas profundidades, claro, van a variar según las condiciones y necesidades de cada zona. El escarificado debe realizarse en unas condiciones adecuadas del suelo, ni completamente seco, ni mucho menos encharcado. Es conveniente que tenga un cierto grado de humedad, por lo tanto, si el suelo está muy seco, conviene dar un ligero riego antes de realizar el trabajo, y al mismo tiempo así aprovechar para marcar los aspersores y difusores para no romperlos con la máquina. El propósito del escarificado es provocar la emisión de brotes laterales en el césped, estimular su crecimiento y mejorar la densidad del césped, así como su aspecto general. El escarificado elimina la materia vegetal muerta que se acumula en la base del césped y mejora por tanto la infiltración del agua y el aireado del suelo. También mejora el estado sanitario del césped al eliminar la materia orgánica en descomposición, que puede ser un caldo de cultivo para la aparición de enfermedades. Elimina también el musgo y las algas que pudieran aparecer en praderas húmedas y umbrías, y es por lo tanto una excelente acción preventiva desde el punto de vista sanitario. En los céspedes muy deteriorados, compactados e invadidos de malas hierbas, puede ser aconsejable hacer un escarificado mucho más severo, con una mayor profundidad de trabajo, dando 2 pases cruzados, un primer pase a unos 5 milímetros de profundidad y un segundo pase a 10-12 milímetros. El aspecto del césped después de esta actuación, va a quedar horrible, pero no debe alarmarnos. El escarificado no puede tener más que un efecto positivo en el césped, y con el riego y una fertilización adecuada, permitirá que el césped se recupere favorablemente en pocos días. La mejor época para escarificar el césped es en otoño, y si necesitamos realizar un segundo escarificado lo haríamos en primavera. Eso sí, en lo que podemos llamar un otoño temprano, recién acabado el verano. Y si el escarificado lo queremos hacer en primavera, debe realizarse una vez pasada la época de las heladas. Como ves, el terreno queda feísimo, pero no hay que preocuparse. El césped se va a recuperar sin problemas. Lo aconsejable es escarificar como mínimo una vez al año. Ahora bien, es cierto que como se intenta reducir el coste del mantenimiento del jardín, esta tarea no se hace tan a menudo, pero por lo menos se tendría que hacer cada 2 años o a lo sumo cada 3 años, ya que no eliminar esta capa de fieltro es perjudicial para el césped. Los restos resultantes del escarificado deben ser eliminados de la superficie del césped
a fin de garantizar la eficacia de la operación. Y esto se hace fácilmente pasando la segadora con las cuchillas en una altura alta solo para aspirar los restos. Y la cantidad de restos que la máquina no absorbe, pues ya los quitamos manualmente. Después de una labor de escarificado es muy conveniente hacer un abonado. El abono va a estimular aún más el desarrollo del césped. Y siempre hay que regar después del abonado. El abono a utilizar debe ser un abono de liberación lenta y con una proporción de nitrógeno, fósforo, potasio y oligoelementos adecuado para el césped. Lo ideal para repartir el abono de una forma homogénea es utilizar una máquina abonadora. No obstante, si no la tienes y la extensión de césped no es demasiado grande, también lo puedes hacer a mano, pero hay que cogerle el truquillo, hay que hacerlo de manera que caiga el abono homogéneo, sobre todo muy distribuido, que no caigan pequeños pegotes porque podrían quemar el césped. Si tienes dudas de la dosis, siempre es mejor quedarse un pelín corto que no pasarse. Y también se puede hacer un abonado ligero en una dirección del césped y luego dar otra pasada en perpendicular para así intentar garantizar un reparto más homogéneo. Si decidiste quitar las malas hierbas a mano, de forma manual, en esta fase del proceso ya sería un buen momento para hacerlo. Puedes hacerlo con un cuchillito para asegurarte de extraer las raíces o incluso utilizando la herramienta para eliminar las malas hierbas que ya está diseñada específicamente para eso. Aunque con el escarificado y un buen abonado ya se podría dar por finalizada la tarea de regenerar el césped, es muy recomendable resemillar, asociar el escarificado con un resemillado. Bueno, si has quitado las malas hierbas manualmente y te han quedado agujeros, no te queda otra que resemillar esas pequeñas zonas. También puedes aprovechar para resemillar las calvas y para ello debes utilizar tierra vegetal y aplicar semilla. La resiembra ha de hacerse con una mezcla de semillas similar a la empleada en la siembra inicial que se hizo en su día, pero si la desconoces, puedes utilizar una semilla especialmente diseñada para regenerar los céspedes. Se recomienda dar un pase de rulo de rodillo para césped con el objetivo de que las semillas queden bien en contacto con el suelo. Y por último, aunque no es obligatorio, es muy aconsejable realizar un recebado del césped. Este se hace con recebo, que es a tierra vegetal mezclada con arena. Y bueno, en el caso de campos deportivos se hace solo con arena. El recebado consiste en cubrir todo el césped con una capita muy fina de recebo, que no sea superior a 5 milímetros, porque si es una capa superior sería incluso perjudicial. Una vez realizadas todas estas actuaciones, la regeneración del césped está garantizada. Ahora solo tenemos que regar, pero regar bastante, durante unas 2 semanas, realizando varios riegos al día, pero que sean cortos, ya que lo que nos interesa es mantener húmeda solo la superficie del césped, que es donde está la semilla que hemos aplicado. Si no has aplicado semilla, pues bueno, con regar normal para que el abono se disuelva ya sería suficiente. Cuando el césped, que quedó con un aspecto tan deplorable, comience a crecer de nuevo y recupere todo su verdor, bueno, tendrás que comenzar de nuevo a segarlo. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que las primeras siegas sean perpendiculares al sentido en el que hiciste el escarificado. Con eso ya tienes el césped completamente nuevo y regenerado. Muchas gracias.